Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a la conferencia del día de hoy impartida por el CEMET INTET. Un placer, les habla su servidor Arnaldo Fernández. Ahora, antes de dar inicio a la charla, quisiera compartir con ustedes unas palabras. La investigación se asemeja a los largos meses de gestación y la solución del problema al día del nacimiento. Investigar un problema es resolverlo. Mao Zedong. ¿Ustedes saben lo que se conmemora el día de hoy, 28 de agosto de cada año? Pues el día de hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? Esta es una enfermedad genética que afecta solo a las mujeres con una incidencia de 1 por cada 2.500 niñas. El objetivo de este día es concientizar y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, pero más que nada es fomentar la investigación en este campo. La noche de hoy tenemos la dicha de tener con nosotros a la doctora Rosario Almanzar, pediatra endocrinóloga y profesora en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la cual nos estará ilustrando con respecto al tema del síndrome de Turner y contestando todas nuestras dudas. Ahora le quisiera ceder la palabra a la doctora Almanzar. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto poder compartir con ustedes aquí desde mi oficina virtual. Bienvenidos. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes esta noche y vamos a hablar de un tema, vamos a usar términos como hay estudiantes de diferentes niveles, vamos a utilizar lenguaje que sea sencillo, fácil, pero a la vez que pueda transmitir el conocimiento eh, lo más científico posible y que pueda ser entendido, que pueda llegar y que ustedes puedan utilizar esa información. Entonces, pues voy a ver si ya puedo compartir. Sí, doctora, ya puedo compartir. Ok, déjame un minutito. Porque este team tiene sus trucos. Ok. Bien, ¿pueden ver bien todos la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces vamos a concentrarnos acá en la pantalla. Vamos hoy a hablar del síndrome de Turner. Yo quiero ver si hay algunos de ustedes que puede comenzar a explicarme un poquito qué saben del síndrome de Turner, aparte de lo que ya escribieron ahí, de lo que está escrito. Yo me imagino que el encargado lleva la parte de los mensajes. ¿Hay alguien encargado de esa parte? De dirigir los mensajes, exacto, y darle la palabra al que haya levantado la mano primero o haya hecho. ¿Alguien puede decirme qué conocen del síndrome de Turner? Bueno, alguien en el chat dijo que 45X, ¿verdad? Sí. Las Pueden jóvenes. abrir micrófonos también para... Bueno, alguien levantó la mano. Exacto. Puede Puede interactuar. Ok. Yo sé que es una afección que afecta solamente a las niñas y que básicamente aproximadamente una de 2.500 niñas las afecta. Tiene una afección genética y usualmente las niñas, yo sé que lo padecen, tienen en su mayoría una estatura baja. Muy bien, muy bien. ¿Es frecuente esa condición en República Dominicana? O en el mundo, vamos a decir, porque son estadísticas mundiales. ¿Es frecuente?
tengo entendido que sí. No, no es tan frecuente como ustedes vieron en las... Pero hay un grupo importante. ¿Por qué? Vamos a ir hablando poquito a poco de ello y luego les iré compartiendo algunas experiencias, ¿de acuerdo? Vamos a ver. La gente entiende siempre, y sobre todo las niñas, cuando yo les digo a los padres que yo tengo la sospecha de que su hija puede estar presentando una condición que se llama el síndrome de Turner, ellos se asustan mucho y creen que le estoy hablando de una enfermedad muy grave y les genera mucha inquietud. Y hoy vamos a hablar de qué es el síndrome de Turner y cuáles son las características que tienen. Ya yo, por lo que hice el levantamiento, veo que ya ustedes tienen algo de información. Muy bien. Vamos a comenzar con lo que es la definición de síndrome. Síndrome es un conjunto de signos que afectan a varios órganos y pueden ser síntomas también, con más o menos relación entre ellos y que permite una agrupación entre sí, entre ellos. Y eso llevarnos a un diagnóstico, o sea, son un conjunto de manifestaciones clínicas que podemos ver en un mismo paciente que responden a una causa común. En este caso, las pacientes con síndrome de Turner tienen un problema numérico a nivel de sus cromosomas por la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas sexuales. ¿Por qué se le llama Turner? Bueno, en honor a este doctor, el doctor Turner, o Henry Turner, él describió estos rasgos clínicos en un grupo de niñas en el 1938 y él asociaba que este grupo de niñas con esas características particulares tenían talla baja, no tenían un desarrollo sexual secundario, no tenían los caracteres, no desarrollaban los caracteres sexuales y además de eso tenían unas características muy peculiares en relación a su estructura corporal, con un cuello corto y que generalmente es alado. Tenían el cúbito valgo, que es el codo hacia afuera, y una característica bien típica de ellas, la que más resalta es la talla baja, que es la causa por la cual generalmente ellas consultan. Y yo siempre le digo a los estudiantes que rotan conmigo, tanto en la unidad de crecimiento y desarrollo y allá en endocrinología y a los residentes, cuando ustedes tienen un paciente que les consulta femenina, talla baja, en edad puber y sin ningún dato del desarrollo, lo primero que usted tiene que descartar es que sea un síndrome de Turner. ¿Por qué ocurre este proceso? Bueno, esto es lo regular, ¿verdad? La combinación normal. Un espermatozoide con un X que se junta con un óvulo X, vamos a tener un embrión normal, XX. Ahora, ¿cuándo se produce el síndrome de Turner? Bueno, el síndrome de Turner se produce cuando la fecundación, ya sea por un espermatozoide que haya perdido información genética, que haya perdido el cromosoma sexual, me pasé, perdón, que haya perdido el cromosoma sexual y un óvulo normal. Y nos va a dar esta fórmula. O puede ser también que tengamos un espermatozoide normal con un óvulo que haya perdido el material cromosómico de su cromosoma sexual. Y nos va a dar la combinación X0. Esa es el Turner puro. ¿Por qué ocurre este proceso? Este proceso se produce porque no hay una buena disyunción en la meiosis. Ustedes recuerdan en biología, los que todavía están en el proceso, lo trabajarán en biología, pues verán la importancia de lo que son los estadios en la división celular. En cuanto a las células o los gametos sexuales, vamos a tener la división por meiosis. Entonces, en esa meiosis, cuando se van a duplicar
los cromosomas, debe de haber una separación de los cromosomas homólogos, se separa, y cuando esto no se produce adecuadamente, se puede perder material genético y quedar vamos a ver, y quedar un cromosoma, uno de los gametos alterados, con una cantidad alterada. ¿Qué utilizamos nosotros para darnos cuenta? Hacemos un cariotipo. Un cariotipo no es más que un estudio citogenético donde vamos a estudiar el contenido del núcleo de las células. No es tan sencillo, no es difícil, pero tampoco es tan sencillo. Necesita su tiempo, una preparación de esta célula, de la muestra que se toma, se pone a cultivar para ver cómo hacen las divisiones celulares estas células y poder estudiar el contenido genético dentro del mismo. Permite ver los cromosomas. Generalmente puede hacerse con un simple análisis de sangre y con este nos puede ayudar a hacer el diagnóstico del síndrome de Turner. Además de que debe de ser indispensable nosotros tener una prueba de laboratorio que confirme nuestra sospecha, puesto que darle el diagnóstico del síndrome de Turner a una paciente conlleva un conjunto de procesos y seguimiento que tenemos que darle al paciente. Pueden existir casos en que tenemos pacientes con un fenotipo, o sea, físicamente tiene todas las características Turner, pero su cariotipo está normal. Esa condición ya tiene otro nombre. ¿De acuerdo? Ya no es Turner, es otro síndrome que luego hablaremos de él. Bien, ¿qué vamos a ver en el cariotipo, en la fórmula? Esto es lo que se hace después que se logran contar y se logra establecer la multiplicación y se estimula la multiplicación en las células a estudiar, se fotografía a través del microscopio esa fórmula cromosómica del paciente. El cariotipo es un estudio importante. En los últimos años hay mucha discusión de que si todavía sí sirve, porque con el advenimiento de la biología molecular ahora vamos un paso más allá, pero sí sirve mucho todavía porque nos puede dar orientación de anomalías numéricas y anomalías estructurales de los cromosomas. No nos puede dar información de lo que puede haber en la secuencia, una alteración en la secuencia de los genes, pero por lo menos en el número y en la estructura nos puede dar una orientación bien clara. Y esto es lo que nos llama la atención. En los cromosomas sexuales vamos a ver que en las niñas Turner va a aparecer solamente un X. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los abortos espontáneos que se han estudiado se han encontrado que la anomalía numérica más frecuente es el síndrome de Turner? O sea que esto ocurre con cierta frecuencia, lo que pasa es que la mayoría son fetos que se abortan espontáneamente en semanas tempranas. Cada niña Turner es única. Tenemos características, como decíamos en el síndrome, características peculiares y muy particulares que se ven en el síndrome de Turner, pero no significa que 100% vamos a encontrar todas las niñas, como lo dice en el libro, con el match de todas las características, sino que vamos a ir haciendo el checklist y vamos a ir asociando de qué tiene o no tiene esa paciente. Ya esa diferencia yo espero que nos la traigan la información, los nuevos estudios que se están haciendo de biología molecular para estudiar las características ya propias de los genes de estas pacientes. Ya sabemos que estas niñas tienen un problema en los genes de homosecuencia OX, en los genes OX de homosecuencia que tienen que ver sobre todo con la estructura esquelética del individuo. Como les decía, cuando se produce una no disyunción en la meiosis, vamos a tener
cuando se fecunda, ese gameto, ya sea femenino o masculino, que le falta, verá que ven cómo se va dividiendo en la disyunción, se tienen que quedar con sus cromosomas, con 23 cromosomas. Si falta uno y ese es el gameto que sale y se fecunda, vamos a tener una monosomía. Pero si el que cuando la disyunción se produjo se quedó una parte en el otro y ese es el que se fecunda, vamos a tener una trisomía. ¿Cómo vamos a concluir definiendo este síndrome? No es que hemos acabado la conferencia. Es que se asocia a alteraciones genéticas, características clínicas específicas. No es una enfermedad propiamente, es una condición genética que lo predispone a situaciones patológicas. La causa no es conocida porque no se produce la no disyunción, aún todavía no tenemos datos específicos que pueda haber provocado esa falta de información, que no cruzara toda la información porque se perdió. No es hereditario. Las personas Turner no tienen un retraso mental, más pueden muchas de ellas presentar alteraciones de comportamiento, tienen mayor predisposición a sufrir de ansiedad, algunas de ellas pueden presentar incluso ligera discapacidad para la concentración, o sea, no pueden concentrarse tan bien y les puede generar alguna discapacidad, sobre todo a la hora de generar cálculos complejos. No son muy buenas en esa parte, pero no es un retraso mental per se, aunque sí tenemos pacientes Turner que tienen un IQ muy limítrofe. No caen en retardo, pero sí muy limítrofe. Como mencionaron, cada 2.500 partos va a salir una pacientita Turner. Hay otra cosa dentro del síndrome de Turner que ustedes habrán escuchado, que son los Turner mosaicos. Son aquellas pacientes que cursan con una composición cromosómica variada, con un % de las células de su cuerpo que están normales y otro % que tiene un mosaicismo, que le faltan cromosomas. Y esa característica le llamamos el Turner mosaico. Las manifestaciones clínicas de Turner se van a ver en mayor expresión dependiendo de la cantidad que tengamos de células del total contado. Por ejemplo, cuando te reportan el estudio del cariotipo, te pueden reportar un mosaicismo de Turner teniendo un 60% de células con 46XX y un 40% con 45X0 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí donde está el problema. Aquí el problema de la no disyunción ocurre después de la fecundación, donde se pierde material genético. Y a mí me encanta esta foto. Sabemos cuando se está dividiendo el blastocito, cuando ya llega a las 16 células que forma el estado de mórula. Miren acá, tenemos 4 células. Hay una célula en particular en el proceso que perdió información. Entonces, si vemos esto como un total, vamos a tener como un 25% de esta paciente va a tener las células, el cariotipo con 45X0. Entonces, acá vemos cómo se ve este dibujo, me encanta porque se ve moteado, como tenemos células que están con sus cromosomas normales, o sea, con todos sus números cromosómicos normales, y algunas que tienen la ausencia del cromosoma X. Y esto es lo que llamamos el mosaicismo. ¿Qué vamos a ver dentro de las características en el recién nacido? El recién nacido
Los pacientes con Turner nacen normal, se ven niñas normales, no tienen nada en particular, pues los recién nacidos son todos gorditos, con el tórax ancho, barriguita ancha, y como que no es algo que llame tanto la atención, pero sí tienen una característica peculiar. Tienden a tener, no todas, una gran parte de ellas, a tener linfedema a nivel de los miembros inferiores. Es un edema duro que él cede espontáneamente con el tiempo. Otra característica que podemos ver es que en ocasiones, no siempre, en los recién nacidos, podemos observar la depresión, el cuello corto y la depresión cifoidea. Pero no es algo que se vea tan fácilmente a simple vista. En principio, los recién nacidos con el linfedema se puede confundir con el edema propio con el que nacen los bebés, que se ven abotagados por el proceso del parto, y esto no considerarse como un hallazgo de relevancia y pasar desapercibido. Pero ya como entre los 5 a 7 años, las características de esta niña se van definiendo y vamos viendo ya unas características muy peculiares en ella. Por ejemplo, si vemos en la carita se ve triangular, tienden a tener hipoplasia mandibular. No es una micronatia, que es una mandíbula muy pequeña, no es una micronatia per se, pero tienden a tener hipoplasia mandibular. El cuello, y se ve triangular. Si ustedes ven la carita, se le ve triangular. El cuello suele ser corto y alado. No todas tienen que tener el cuello per se alado. Hay algunas que no se le nota tanto, pero cuando uno hace un estiramiento o alarga, pone las manos sobre el cuello y estira un poquito hacia los hombros, ve cómo hay un exceso de piel, que es lo que nosotros denominamos el pterygium coli. Y otra cosa que a las mamás les preocupa, algunas de ellas, bueno, pero que ella es como que la más chiquita del curso, entre los 5 y 7 años. Otra característica que solemos ver, como mencionamos, la depresión cifoidea. Tienden a tener deprimido cuando vamos acá al esternón, el apéndice cifoide está deprimida. Otra característica que vemos es que el tórax es ancho. Y muy importante, nosotros observar la disposición de las mamas, o más bien los pezones, porque no tienen tejido mamario formado, los pezones. Como vemos, los pezones que deben de estar en la línea media clavicular, ellas lo tienen más hacia afuera, se va más cerca a la línea axilar anterior. Si nosotros trazamos una línea y vamos acá derechito, vemos que el pezón queda más alejado y a eso se le denomina teletelia. Otro dato importante en el crecimiento que vamos a ver, sobre todo en las pequeñas, es que vemos que la madre se le preocupa que ella siempre es la más pequeña del curso, y hay algunas que su crecimiento después de los 7 años se ve todavía mucho más retrasado, y es cuando las madres comienzan a preocuparse y a llamar la atención del pediatra. El rango de la talla para niñas normales anda por acá arriba. Las niñas con Turner, su rango de crecimiento es por aquí debajo. Las que son Turner pura tienden a crecer más acá, más cerca del límite inferior. Las que son mosaico son las que tienden a crecer más cerca del límite inferior normal para la población femenina normal. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas con gusto. Cuando hacemos una sonografía, podemos observar, miren acá, este es un diagrama de un útero normal con sus trompas de falopio y los ovarios.
Acá es el tejido conectivo que los une. Miren cómo se ven las niñas con Turner. Podemos encontrar su útero está normal, pero los ovarios están hipoplásicos, que significa poco desarrollados. Incluso muchos de ellos a veces ni completamente formados y se quedan como si fuese una bandeleta, una banda engrosada en esta área, sin función, con tejido ovárico rudimentario. Es por esto que las características de estas niñas luego para lograr la pubertad van a necesitar una terapia en particular. Aquí les tengo como unas generalidades porque a mayor edad se van notando más los rasgos y va siendo mucho más notable la talla baja y las características Turner. Entre ellas tenemos talla baja, como le explicamos, los rasgos faciales que tienen que ver con la forma, con lo que es la hipoplasia mandibular, la cara y su mentón pequeño, el cuello corto, con el pterygium colli, implantación baja del cabello, eso es muy típico en las niñas Turner. De hecho, cuando vamos hacia la parte de la nuca y levantamos el pelo hacia arriba, podemos observar que tienen una forma en M, el pelo muy bajito, la implantación muy baja en el cuello y con una forma en M. El tórax tiende a ser ancho. Tienden a tener coartación de la aorta. La coartación de la aorta es un defecto de los que son las capas musculares de la aorta, donde en una porción de la misma va a haber una disminución de ella, incluso la luz de la aorta en esa área puede estar disminuida en relación al tamaño general. Las mamas poco desarrolladas, si es una niña que es un mosaico, en los mosaicos podemos encontrar a veces ocasiones que tienen que pueden tener un Tanner, que es la escala con que nosotros clasificamos el desarrollo sexual secundario de la mama y del pubis, pueden tener un Tanner 2 que es un tejido mamario pequeño, palpable, que muchas veces no progresa más de ahí. El tórax ancho, las areolas muy separadas, como llamábamos anteriormente la teletelia, los metacarpianos cortos, sobre todo, llamamos lo que llamamos brevedad del cuarto metacarpiano, y es que cuando la ponemos a cerrar la mano y le damos seguimiento a los nudillos, vemos que al llegar al cuarto metacarpiano, el nudillo está muy hacia abajo en relación a la secuencia que uno espera seguir de disminución de tamaño. Suelen tener las uñas displásicas y la deformación en el codo que les explicaba, el cúbito valgo, es esta característica. Cuando nosotras le decimos que debe de colocar y cerrar sus brazos en lateral y pegarlo hacia la pierna, ellos no pueden, dejan ese espacio, o sea, no pueden. Para poder llevar la mano hacia el muslo, tienen que pronar el brazo. La displasia gonadal, como ya le explicamos, pueden tener los ovarios hipoplásicos, fibrosos o pequeños y sin folículos, por lo cual van a tener ausencia de menstruación porque no van a tener la producción de estrógenos, aunque ellas tienen FSH y LH que generalmente se elevan muy alto porque el estímulo central es lograr que el ovario comience a hacer sus actividades y al no lograrlo hace una liberación excesiva de FSH y LH cuando están en la edad ya puber. Tienden a tener múltiples nevos, o sea, una niña con muchos lunares. Si vemos acá ya en la foto con una paciente, vemos las características que habíamos mencionado. Miren la forma triangular del mentón, el cuello corto, el tórax ancho, los pezones separados,
el cúbito valgo, las extremidades cortas, puede tener o no anomalías óseas a nivel de los huesos de la mano, como le expliqué anteriormente. Cuando ya tenemos el diagnóstico, características clínicas, características, ya tenemos el estudio citogenético que lo confirma, entonces nosotros tenemos que seguir un proceso de evaluación. Hay 3 sistemas que se afectan grandemente ante cualquier síndrome y nosotros tenemos que evaluarlo. El primero es el sistema cardiovascular. Entonces, como ya sabemos que las niñas Turner tienden a tener coartación de la aorta, entonces el siguiente es una evaluación cardiovascular que incluya un ecocardiograma para descartar si hay malformación cardiovascular. Y debe de seguir un control por el cardiólogo. Estas niñas, por esta condición del estrechamiento de la aorta, ellas pueden tener aumento de la presión arterial. Estas deformaciones pueden venir con otras deformaciones vasculares asociadas a los vasos renales, por lo cual debe de tener una vigilancia bien cercana. En la parte sensorial tienden a tener, porque como les dije, hay una alteración a nivel de los huesos, pueden tener una alteración en la audición cognitiva y neurosensorial. Y esto puede ser progresivo por la deformidad que tienen los huesos, que con el tiempo se van agudizando. Y esto necesita un seguimiento muy cercano con el otorrino. Ellas tienden a ser propensas a hacer otitis medias recurrente y hasta mastoiditis y colesteatoma, por lo cual ese seguimiento con el otorrino debe de estar presente. En nuestro hospital, todas las jóvenes Turner, nosotros cada cierto tiempo, cuando tenemos un grupo de pacientes nuevos, hacemos un tamiz y se le hace a todas audiometría para ver cómo va su audición. En cuanto al lenguaje, es difícil que ellas tengan problemas de lenguaje a menos que vengan con una alteración importante en el oído que no les permita en edades tempranas alteraciones para entonces aprender un lenguaje, pero es muy raro eso, muy difícil. Ellas todas son chicas muy funcionales, muy activas. Hay que ver cuando hay problema del lenguaje, como les dije, algún trastorno óseo que tenga que ver con afección del oído. La visión, pueden tener estrabismo, pueden tener ptosis palpebral, son problemas que se ven relativamente frecuentes. Le hacemos también su evaluación oftalmológica y siempre es necesario que anual, aunque ellas no tengan nada, hagan un chequeo con estos especialistas, a menos que el especialista lo ponga más cercano si ha encontrado alguna condición en particular. Un 30 o 40% de estas niñas puede... Sí. ¿Sí? ¿Decían? ¿Me decían algo? No, parece que fue alguien que abrió el... Sin querer. Ok. Muy bien, entonces un 30 o un 40% de las pacientes puede tener alguna alteración renal, o una malformación renal, pero que no tenga una significancia clínica, la mayoría de los casos. Aunque, claro, como les dije anteriormente, estas alteraciones mínimas con el tiempo la predisponen a desarrollar hipertensión con más frecuencia que la población general y tienden a tener, dependiendo del tipo de anomalía, infecciones recurrentes y algunas pueden hacer hidronefrosis. Por lo cual, dentro de la evaluación que hacemos con ellas, es una ecografía para estar dando seguimiento, sobre todo a lo que es todo el abdomen y la parte renal. Se les hacen los urocultivos, aunque estén bien, aunque ellas no hayan tenido ningún problema, como manera de seguimiento, cada 3 o 5 años hay que hacerle un chequeo general de ver su sistema renal cómo está, verlo con el nefrólogo y ver los cultivos cómo se han manejado en el tiempo. Dentro de la parte endocrino,
ellos van a tener un 10 o un 30% van a desarrollar hipotiroidismo primario por afección del tiroides, generalmente asociadas a tiroiditis autoinmune. Lo que se hace, bueno, con esto es medicarlas, controlar los niveles elevados de TSH, agregándole una terapia con levotirosina. Y esto se le da un seguimiento continuo para ir ajustando la dosis según ellas van aumentando de peso. En cuanto al crecimiento, que es una de las disyuntivas que ellas tienen y lo cual a los padres es lo que más le preocupa, tenemos terapia de hormona de crecimiento para las niñas Turner, pero hay que aclararles desde el principio. Recuerden que es una anomalía del gen SOX. O sea, todos sus huesos vienen con una alteración. Estas pacientes se benefician, sobre todo si iniciamos la terapia hormonal a partir de los 3 años, tienen un mejor pronóstico de talla final. Eso no significa que ellas vayan a alcanzar una talla normal. ¿De acuerdo? Pero podemos lograr o que se acerque a la mínima normal o que llegue a la mínima normal de la que es el gráfico de las chicas, de las femeninas con cariotipo normal. Pero se los aclaro porque a veces ellos creen o la gente cree que usar una terapia hormonal con hormona de crecimiento ya te va a llevar a 6 pies. Tranquilo que te vamos a poner hormona y tú llegas a tu proyecto de 6 pies. Y eso no es así. El cuerpo va a crecer y va a llegar a lo que él genéticamente está predispuesto. Claro, si tú tienes un déficit, tú vas a suplirlo y él va a alcanzar su talla genética familiar, lo que él vino en sus genes. En las Turner, como sus genes están alterados, incompletos, su talla puede alcanzar niveles lo más cerca posible a lo normal. No siempre logran llegar a lo normal, al mínimo esperado. O sea, dentro de la gráfica femenina. ¿Quiénes me responden mejor? Las que son Turner mosaico. En nuestro país, ¿cuál es el problema? Y no en nuestro país, a nivel mundial, uno de los mayores problemas es que el diagnóstico se hace tardío. Y para tú ver el crecimiento y ver los mejores efectos, tiene que comenzar la terapia a partir de los 3 años. La pubertad. La pubertad. El 90% de estas niñas tienen un fallo gonadal. Un 30% podría presentar la pubertad espontánea, pero sobre todo aquellas que son mosaico. Las puras, ninguna la he visto con pubertad espontánea. Las mosaicos sí, pero como que no alcanzan el total, como que inician y no logran el desarrollo completo. Siempre necesitan que se les dé asistencia con terapias para lograr el desarrollo de su respuesta hormonal. El fallo ovárico tiende a ser muy progresivo, o sea, tiende a, si tienen algún número pequeño, si quedan algunos óvulos que pueden aparecer formándose, generalmente estos no son funcionales, se destruyen, se vuelven fibrosos y no logran alcanzar un desarrollo adecuado. Es necesario hacer con ellos combinación de tratamiento con estrógeno. Nosotros hacemos, después que damos la terapia con hormona de crecimiento y ya la paciente alcanzó su talla final, o lo que está recomendado por las normas nacional e internacional de uso de hormona de crecimiento en estas pacientes, pues se suspende y se inicia entonces la terapia con estrógenos conjugados para estimular el crecimiento de las mamas, el desarrollo sexual secundario y la aparición posterior de la menstruación. Uno de los problemas que nos presentan estas pacientes es que ellas tienden a tener una predisposición a la obesidad y generalmente acumulan mucha grasa en la parte central, centrípeta, o sea, tórax.
y abdomen, tienden a acumular mucha grasa ahí. Entonces, eso no aumenta el riesgo de que ellas presenten intolerancia a la glucosa y si no tomamos acción, pues ellas pueden desarrollar una diabetes tipo 2 posteriormente. Otros aspectos que nosotros tenemos que seguir con estas pacientes es el linfedema, que se ve chiquititas, pero luego hay algunas que pueden volver a presentar la manifestación y a veces tienen que llegar a un tratamiento médico y en el último de los casos, tratamiento quirúrgico. Necesitan su evaluación por ortopedia porque ellas tienen mayor riesgo de patologías de cadera y de escoliosis. Uno de los efectos no deseados que se pueden presentar con el uso de hormona de crecimiento es la escoliosis. Y ellas que de por sí ya vienen con una alteración, el seguimiento es muy, muy cercano. Y siempre estamos vigilando esa espalda, viendo la curvatura, que no presente la escoliosis, o que no se acentúe. Desde el punto de vista odontológico, como tienen una mandíbula pequeña y muy hacia atrás, ellas contribuyen a tener problemas de maloclusión. Entre los 8 y 10 años deben de estar acudiendo al odontólogo para mejorar esos procesos. A veces hay que colocarle algunos dispositivos para mejorar la oclusión. En el control de estas pacientes es muy importante lo que es el apoyo psicosocial, el psicológico sobre todo para ellos y las familias. Para las niñas Turner, nosotros no de entrada le decimos que por sus características ellas son pacientes infértiles, puesto que esto les genera a ellos mucha ansiedad y un trastorno emocional al cual no es necesario someterlas tan pequeñas. Ahora, los padres sí son informados de todo el proceso. En el caso nuestro tenemos el control debe de pasar después que ellas pasan los 18 años a un endocrinólogo de adultos y a todo el control multidisciplinar ya con adultos. Pero a nosotros se nos hace muy difícil esto, porque ellas no quieren hacer el destete del área de pediatría, porque vienen muchos años apegado a nosotros y pasarlo a otro médico es un proceso, pero vamos tratando de ir lograr esta parte. Hay que tener en cuenta que algunas de estas pacientes pueden tener fragmentos del cromosoma Y, y esas chicas con fragmento de cromosoma Y tienden a desarrollar un gonadoblastoma. O sea, desde que nosotros, bueno, recientemente, hace 2 semanas, vimos una pacientita que nos trajo, 2 semanas, no, hace como un mes, vino con el reporte de que tenía un mosaicismo y habían fragmentos del cromosoma Y. Entonces, a esa paciente se le mandó inmediatamente a cirugía, se preparó y se le hizo la extracción de esas gónadas, porque de no hacerlo, ellos tienen mayor predisposición a hacer gonadoblastoma. De hecho, ella trajo su reporte la semana pasada de lo que reportó histología y ya había algunos rastros de células gonadoblásticas, por lo cual la enviamos inmediatamente ahí mismo, la llevamos con la oncóloga, quien les va a hacer los marcadores para ver si esta niña si quedaron rastros de células tumorales. O sea que eso es importantísimo y hay que andarles rápido. Ellas tienen hiperlipidemia, tienden a tener esos problemas de hígado graso por la obesidad, con aumento de la transaminasa, oxalacética sobre todo, osteoporosis, porque recuerden que ellas no producen estrógenos y entonces ellas hacen como una menopausia precoz. Entonces nosotros, los médicos endocrinólogos, tenemos que suplirla a ellas de vitamina D, calcio, para ayudarlas a desarrollar. Hay un micrófono que se abrió, revisa.
En cuanto al embarazo, hay algunas pacientes Turner que recuerden que ellas tienen su útero bien, ¿de acuerdo? Que han hecho por algunos tratamientos de fertilidad, no con óvulos de ellas, sino con óvulos donados, han gestado. Pero son pacientes muy escogidas, muy especialmente escogidas porque estas niñas con el problema de la aorta, que la gran mayoría tiene algún grado de coartación, entonces tienen que ser muy bien seleccionadas. Es una terapia costosa y el seguimiento es muy minucioso porque hay muchos riesgos, sobre todo cardiovascular, en estas pacientes. En general, todo lo que mencionamos, revisar su tiroides, revisar la audición, los aspectos psicológicos, sobre todo, porque nosotros lo que queremos en ella básicamente es calidad de vida, aumentada con una morbilidad disminuida. ¿Alguna pregunta? Así se ven ellas, las chicas Turner. Chiquititas, pero todas muy bien puestas. De hecho, hay una Turner, creo que es en Colombia, que ella me escribe que es médico general. Estoy cenando, por favor. Sí, pero Camila. Se está oyendo. ¿Pueden hacer preguntas? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Ahí veo que en el chat también. En un segundito respondemos la del chat. Ok. Si después de la fecundación una pareja tiene una niña con síndrome de Turner, ¿es posible que si tienen más hijas tengan la misma condición? No, no es algo rarísimo. Fíjense que no es hereditario. Hay pérdida del material genético, no sabemos la causa que lo pudo predisponer, pero no es algo que se hereda ni algo que se ve en conjunto, en frecuencia. A menos que esa señora haya tenido alguna alteración y que todos sus óvulos o los espermatozoides del padre estén afectados por alguna exposición ¿cómo se llama? A energía nuclear, a alguna de esas alteraciones, pero muy raro. Yo no he visto ninguna donde se repitan 2 Turner en una casa. Y tengo 20 años en esto. Aunque Gracias. usted no lo crea. Sí, así va. Ustedes dicen aquí, el síndrome de Turner no es tan común, en ningún país no es tan común, hay grupos Turner. No es tan común por lo que les dije, porque es común el síndrome se presente, pero en más del 50% de los abortos espontáneos lo que tenemos es síndrome de Turner. Es por eso que no son tantísimos, porque se abortan espontáneamente. Y otro dato es que el diagnóstico en nuestro país se hace muy tardío. Siempre, Juan Pablo. ¿Alguna otra pregunta sobre el Turner? Yo les quiero compartir, si me dan la oportunidad, una encuesta que yo hice con las chicas Turner. Nosotros tenemos en nuestro departamento, tenemos una clínica de Turner para estas pacientitas. Y en ellas, nosotros le damos todo el servicio que ustedes vieron que ahí comentábamos. Si ustedes me permiten, les voy a presentarle la encuesta. Esta es una encuesta que hicimos que cubrió, espérense que ustedes saben que Tim tiene su situación. No se está viendo todavía, ¿verdad que no?
No, aún no, doctora. Ok. Muy bien. Había una pregunta en el público, no sé si todavía la quieren hacer. Sí, la pueden hacer. Me gusta que me pregunten todo lo que ustedes quieran saber de Turner. Bueno, parece que no la quiere hacer. No, pero está bien. Escríbanla. Alguien levantó la mano, puede abrir su micrófono para decir la pregunta. Sí. Hola, profe. Hola, ¿cómo Soy estás? yo, Rosa. Hola, Rosa. Yo quería saber Sí. con qué frecuencia se presenta el síndrome de Turner en nuestro país. Bueno, por ejemplo, allá en el hospital donde usted trabaja. Nosotros tenemos una clínica de Turner. Eso sí que significa que cuando hay un paciente que se diagnostica Turner en cualquiera de los hospitales del país, lo refieren a nuestro centro, al departamento de endocrinología, y ahí nosotros comenzamos todo este proceso que ustedes ya vieron que hacemos. Le hacemos, si no tiene el cariotipo, pues se hace, se busca, se investiga que no existan restos o remanentes de Y, se hace su evaluación cardiovascular, renal, todo el proceso por pasos que ya ustedes vieron ahí. Y la parte psicológica, que ahí eso nos da un poquito más de trabajo, no porque no se haga, sino porque a veces existe como un estigma de que el que va al psicólogo tiene problemas y no es así. Pero ya luego las madres ceden un poquito. Entonces, por eso nosotros tenemos un grupo establecido, pero tampoco es que es un gran número, un grupo importante porque vemos todo del país. Tenemos como 60 pacientes Turner dándole seguimiento. Esta es una encuesta que nosotros hicimos, el doctor Morla y yo, en un chat que nos tienen incluido porque como trabajamos mucho con esos pacientes, aquí hay una asociación de síndrome de Turner, o sea, de pacientes Turner, que ellas mismas se han asociado para comentar, para aprender, para darse apoyo, autoapoyo, y nosotros le damos ayuda y asesoría a esas jovencitas. Y ellas han hecho conexión con otras chicas Turner de otros países, y con esas chicas yo pasé una encuestita a ver cómo estábamos. Estos fueron los países que encuestamos, de donde teníamos de toda América Latina, como ustedes pueden observar ahí en la gráfica. Miren los países donde teníamos más chicas en ese momento conectadas. Le preguntamos qué escolaridad tenían para nosotros ver cómo iban ellas más o menos. Y entonces miren acá, el grosso era primaria, la mayoría estaban en primaria, pero quiero decir que la mayoría que estaban ahí eran madres que tenían, las niñas estaban en la reunión, madres con niñas Turner pequeñas todavía, entonces estaban en primaria. Yo quería resaltar, pero miren acá, en la parte de secundaria tenemos un grupito importante, en la parte universitaria, perdón, un grupito importante, lo cual nos satisfizo mucho ver que hay un gran estímulo. Dentro del grupo de nosotras, de nosotros, los pacientes que tenemos, hay algunas que ya han logrado terminar sus carreras universitarias. El hábitat, sobre todo, lo que queríamos saber, las que viven con familiares, la gran mayoría, obviamente, y sola, muy poca, a pesar de que habían unas cuantas adultas, casi todas viven con familiares. ¿A qué edad se diagnosticaron? Esto me llamó mucho la atención porque miren que la mayor se diagnosticaron en ese periodo entre los primeros 5 años. Eso no es tan frecuente, pero no me llamó la atención que en este grupo de investigadas se hiciera
tan temprano, porque la mayoría de las veces el número más grueso, como vemos aquí, es cuando ya están entre 11 y 15 años y es por la talla pequeña y falta del desarrollo sexual secundario. Pero hay un grupito importante, como ustedes ven ahí, que se hizo el diagnóstico después de más de 20 años. Eso es bien difícil porque en el sentido de que no se les proveyó a esas pacientes de todo el recurso que podían tener para tener una calidad de vida mejor. Entonces, imagínense una talla de 140 centímetros, cuando la mínima, esa es una talla bien en una paciente Turner, 140. Cuando la mínima es 152 en mujer, es mucho. Doctora, un estudiante Sí. tiene una pregunta. Muriel, ¿puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta que deseas? Sí. Gracias. Doctora, una pregunta. Devolviéndole al gráfico anterior, Sí. entonces estas pacientes que se diagnosticaron después de los 20 años, bueno, no sé si fueron sus pacientes, entonces yo supongo... No, por suerte no es mía. Que sus manifestaciones clínicas no eran tan relevantes. Bueno, Porque sí, no llegó, después de sí hizo 20 años, entonces porque una persona normalmente, un ejemplo, que tiene los 15 años y todavía no le ha llegado la menstruación, eso es algo alarmante, pero después de los 20 claro. años, entonces, no sé cuáles manifestaciones clínicas ellos presentaban o qué fue lo que les llevó a llegar ahí, no sé si usted tiene esa información. Bueno, lo que pasa, sí, esta era una chica que vivía más próximo a comunidades indígenas de Centroamérica, que vivía en zona muy lejana y no se hizo el diagnóstico, como ella no presentaba enfermedad, pero no presentó desarrollo mamario, no tenía ningún dato porque no es solamente el problema menstrual, es que tampoco tienen senos, o sea, no hay un desarrollo sexual secundario en estas chicas y se frustran mucho, muy frustrante para ellas, mucha incertidumbre, mucha soledad, introspección, porque le hacen mucho bullying por la talla y por el por la falta de desarrollo, parecen niñas. Entonces, pero esa paciente no era de nuestro entorno, era como le dije, de Centroamérica, de uno de esos países que tienen indígenas, de una población indígena. Las repercusiones en ella, bueno, que todo eso se le hubiese podido por lo menos ayudar a descartar los problemas cardíacos, descartar los problemas de audición y trabajarlo, hacer el seguimiento, poderle dar hormona de crecimiento si lo ameritaba, darle sus hormonas para lograr el desarrollo mamario y luego la menstruación, disminuir la osteoporosis. O sea, ya esta paciente a los 20 años tenía que tener esos huesitos transparentes prácticamente y tienen mucho riesgo de fracturas espontáneas o con un golpecito cualquiera fracturarse. Alguien preguntó cuál es la diferencia del síndrome de Turner y el síndrome de Noonan. Bueno, efectivamente, la diferencia es el cariotipo. El Turner tiene pérdida cromosómica y el síndrome de Noonan es físicamente Turner, pero con cariotipo normal. Esa información de por qué pasa esto la vamos a encontrar próximamente porque hay muchos estudios ya trabajando en la parte de lo que es la biología molecular y ya se han encontrado algunos hallazgos, sobre todo en algunos cromosomas, cromosoma 7, por ejemplo. Pero falta todavía mucho más. Cada vez que avanzamos en la ciencia hay un punto más todavía que alcanzar. Siempre, Diana. En cuanto a si existe en los países de los que evaluamos un programa de gobierno que le dé asistencia a Turner,
Para nuestra alegría, en el 91.5% de los casos, sí. Y eso es muy bueno, porque podemos ayudar a estas pacientes que, como les dije, no tienen un problema mental. Recuerdan, no hay un retraso. Pueden tener un IQ limítrofe bajo, pero muy funcionales. Entonces, esto es muy bueno poderlas ayudar. Queríamos saber si en sus países había algún organismo que ayudara a los síndromes de Turner y vimos que en la mayoría de los países existía fuera de lo que era el Estado. Eso también nos alegró. ¿Qué tipo de estructura era? Fundaciones en la mayoría de los casos para ayudarle asistencia a aquellos que no tenían ayuda estatal. Y patronatos en un muy mínimo grupo. Miren que a pesar de tener ayuda del gobierno y tener programas para asistencia de estas niñas, un 63.5% no recibió terapia de hormona de crecimiento. Eso tiene que ver mucho con el momento del diagnóstico o si tenían otras anomalías asociadas. ¿Recibe alguna medicación? Porque estas pacientes hay que suplirlas todo el tiempo, como les dije, de vitamina D, calcio y los estrógenos. Y después que ya completan el desarrollo mamario, entonces le pasamos a bifásico, que bien es una combinación, lo que conocemos como las pastillas anticonceptivas, que vienen con la combinación de estrógenos y progestágenos para simular igual lo que es el ciclo. La estatura actual, vimos que en la gran mayoría estaba en 140 centímetros, que es como la máxima que ellas alcanzan. Y entonces queríamos saber si estudiaban, trabajaban o están desempleadas. Un 32% estudia, un 40% ya trabaja, y tenemos un 27.4% que son desempleadas, que son las chiquititas. Las chicas que no terminaron estudios formales, pues hacen trabajos manuales, algunas de ellas hasta tienen sus microempresas, como me dice una de ellas, que teje, otra que pinta cuadros y así sucesivamente. ¿Han sentido discriminación por su condición? La mayoría sí. La mayoría se ha sentido discriminada y esto le afecta de alguna u otra manera. ¿Tienen seguimiento médico? Un 80% sí. Hay un 20% que no. ¿Qué médico le da seguimiento? Bueno, en un 56.9% el endocrinólogo general, un 20.8% el endocrinólogo pediatra y lo otro está dividido según el país entre médico general, pediatra e internista. El acompañamiento psicológico, fíjense que casi ninguna tiene acompañamiento psicológico. Eso es algo de lo que hay que tratar de mejorar. Y al hacer yo este levantamiento, pues contactar con compañeros de la región, de Latinoamérica, para que podamos ayudar a estas chicas. Sobre todo a manejar la ansiedad. Listo. Espero que les haya servido toda esa información. Muy interesante. Bueno, doctora. Ay, qué lindo, muchas gracias. Doctora, primero que nada, le quisiera dar las gracias por tomar de su tiempo para estar aquí esta noche para nosotros. Y, ¿verdad? En segundo lugar, le quisiera dar las gracias por tan buena presentación que nos hizo, ¿verdad? En siguiente, tanto el comité como INTET, le queremos hacer
una presentación oficial de el siguiente certificado, el cual dice que el Comité de Medicina del INTEC otorga el presente certificado de agradecimiento a la doctora Rosario Almanzar por haber prestado toda su dedicación y entrega desinteresada para aportar a la preparación profesional de los médicos en formación del INTEC a través de la conferencia virtual Síndrome de Turner, la cual fue realizada el día de hoy, 28 de agosto del 2020, ¿verdad? Este certificado le quiero comentar que será enviado a su correo para que usted lo reciba de manera digital, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias, abejitas, muchas gracias. ¿Verdad? Ya No detalle. bueno, usted se lo merece. Y ya por último, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a usted esta noche por esta grata presentación que nos dio y decirle que esperamos tenerla con nosotros nuevamente. Yo espero reencontrarme físicamente con ustedes pronto, que esto ya pasen los procesos sanitarios y poderme ya reunir con ustedes de manera física. Pero mientras, lo hacemos por esta vía aquí, cómodo en mi oficina de mi habitación. Sí. Hay que hacerlo de la forma que se pueda, pero sin dejar de... Sin dejar de hacerlo. Compartir los conocimientos. Así es, sin dejar de aprender. Ya cuando les toque, mañana yo tengo una reunión con las chicas Turner también, virtual, donde ellas me van a hacer preguntas, básicamente preguntas que les interesa saber sobre su futuro, su proyección. Y bueno, ahí vamos. Pero bueno, doctora, ya con esto le quiero reiterar las gracias por su presentación y nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por todo. Feliz. Muchas gracias a ti. Un placer y un abrazo a todos. Bye. Bye. Gracias, feliz resto de la noche, doctora. Bye, prof. Doctora. Bye.